del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Séptimo día de estos santos ejercicios. Entonces, a poner muchas ganas y grande ánimo y liberalidad, ¿no? A seguir con ese espíritu de entrega al Señor, a no desfallecer, a no perder esos primeros bríos que en realidad todavía estamos comenzando, estamos con un precalentamiento de alguna manera. Ya venimos ejercitándonos, hace 3 días ya haciendo la meditación, ahora tenemos una plática, pero propiamente comenzamos la primera semana de ejercicios mañana. Por eso es que hay que seguir con ganas. Por ahí alguien me decía que le costaba por ahí encontrar un momento en el día para poder, con las cosas de la casa, para poder dedicarse. Bueno, hagamos el esfuerzo porque Dios se lo merece. Y nosotros también, porque es un regalo que nos hacemos a nosotros, porque al acercarnos a Dios es lo mejor que podemos hacer para nosotros y también para los demás. Cuando uno hace un sacrificio y hace hacer un sacrificio a los demás que los rodean por estar un poco ausente un rato y demás, les está haciendo un bien también, porque uno al estar en contacto con Dios, después le da mejor cosas a los demás, o sea, se da mejor a los demás, ama más. Que ayude eso entonces también al resto de los miembros de la familia si quizás tienen que sufrir un poquito la ausencia de alguno de ustedes en el momento de la meditación. Por gracia de Dios son muchos los que están haciendo los ejercicios, es una gracia enorme, y los sacerdotes están contestando consultas a más no poder, estuve buscando algunos otros que ayuden. De todas maneras, ojalá fueran muchos más. ¿Por qué? Por lo que son los ejercicios, por el gran regalo que el Señor nos ha dado, ya lo dijimos, por el bien que hacen al alma, y ojalá hubiese muchos más ejercicios en la web. Quizá hay ahora en este Cuaresma, no sé, ojalá. Acá lo importante es salvar el alma, llegar al cielo, ser santos y aprovechar esta herramienta preciosísima que Dios nos ha dado por medio del Santo de Loyola que acá nos acompaña en esta imagencita para recordarlo. Estas reglas de discernimiento que vamos a ver en esta plática, si es una plática esta, no vamos a meditarla después. Esta plática es para, como dijimos al principio, ir creciendo en la formación espiritual en general, creciendo en el entendimiento de los ejercicios. Bien, vamos a ir tocando varios temas. Al principio eran introductorios, ahora es con respecto al discernimiento de espíritus, ya vamos a explicar qué es. San Ignacio trae estas reglas para la primera semana, es decir, lo que vamos a comenzar mañana es la primera semana de ejercicios. Bueno, estas reglas, recuerden que semana no hace falta que sean 7 días, sino que el ejercicio está dividido en 4 partes, entonces le podríamos decir la primera parte. Bueno, estas reglas son como para la primera parte y después hay otras reglas para la segunda parte, pero estas reglas incluso yo las voy a dar en 2 veces. Entonces, esta es la primera parte de las primeras reglas de hacer elección. Y lo que vamos a ver primero es la importancia que tiene en nuestra vida y por tanto la necesidad de discernir los espíritus, es decir, de darnos cuenta que no estamos solos en esta batalla. Estamos en una batalla, no milicia, es la vida del hombre sobre la tierra, ¿no? Dice Job 7.1. En una batalla, una gran batalla por alcanzar a Dios, la santidad. Y en esta batalla hay enemigos, en toda batalla hay enemigos. Enemigos que no se pueden evitar. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. No podemos no tener enemigos, no podemos evitar tener al demonio y sus ángeles como enemigos que quieren el mal de nuestra alma. Y por tanto, tenemos que saber estar atentos a las astucias del demonio que nos quiere apartar del buen camino en este combate y estar atentos a las luces y los esfuerzos que hace Dios y sus ángeles para acercarnos a Él. Dice el Salmo, no duerme ni reposa el guardián de Israel, Dios. Pero por otro lado también la Escritura nos dice, San Pedro, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Los ángeles buenos, por supuesto, también acompañan al Señor en esta tarea de ayudarnos, por ejemplo,
San Rafael, que ayudó a Tobías, ¿no? Y el cura Brochero va a decir: si el ángel no hubiera sido de los buenos, qué terrible habría sido para el joven el seguir sus pasos, ¿sí? Entonces hay que discernir a qué ángel estoy siguiendo, porque como vamos a ir viendo también a lo largo de los ejercicios, el demonio se disfraza muchas veces, ¿sí? Y se nos presenta de una manera que no lo podemos reconocer, o incluso podríamos reconocerlo si tuviéramos algunas ideas que la vamos a aprender ahora, o la vamos a ir aprendiendo además en lo que sigue. De eso se trata. San Ignacio, en el número 32, todavía no comienzo con las reglas, sino medio al comienzo, hablando del examen de conciencia, que también vamos a dedicar en otro momento a hablar de eso, dice: presupongo ser 3 pensamientos en mí, es a saber, uno propio mío, el cual sale de mi mera libertad y querer, y otros 2 que vienen de fuera, el uno que viene del buen espíritu y el otro del malo. Muy importante esto, ¿sí? 3 pensamientos, algo que viene de mi libertad, y otro que viene de Dios y sus ángeles, y otro que viene del demonio y sus ángeles, ¿no? Quizás hayan visto, sobre todo los que ya tenemos cierta edad, en los dibujitos animados antes. Ahora creo que los dibujitos animados tratan de cualquier cosa, menos de una cosa así, pero el ángel bueno y el ángel malo, ¿no? El demonio, y que uno sugería cosas buenas y el otro malas. Bueno, así es, y nuestra libertad ahí en medio, ¿cierto? Bueno, de esto se trata, de discernir qué viene de Dios y qué no, para tomar lo que viene de Dios y ponerlo por obra, y lo que no, rechazarlo. Don Columba Marmion, el beato, dirá: en toda alma hay 3 espíritus que intentan dominarla. El espíritu de falsedad y de blasfemia, que siempre sugiere desde muy temprano el contrario de lo que Dios nos dice al oído. El espíritu del mundo, que nos incita a juzgar las cosas según el deseo de los sentidos y la sabiduría carnal, mientras que la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Y finalmente está el Espíritu de Dios, que nos inspira siempre a elevar nuestros corazones por encima de la naturaleza y a vivir la fe. Ese espíritu nos llena entonces de paz y de alegría, y produce en nosotros los frutos de los que habla San Pablo. Cita Gálatas 5:22. El Espíritu de Dios, al tiempo que nos dirige reproches o nos incita a la confusión a causa de nuestros pecados, siempre colma el alma de paz y de confianza filial en nuestro Padre Celestial. Los demás espíritus desecan nuestra alma, nos entregan al abatimiento y al desánimo. De algún modo, don Columba Marmion acá trae como un resumen de lo que sigue. Es interesante cómo él pone 3 espíritus, pero el espíritu propio lo pone como el espíritu carnal. O sea, es decir, nosotros después del pecado original quedamos inclinados al mal. Obviamente que una naturaleza herida que se puede sanar con la gracia y se puede, pero nuestros pensamientos, lo que vienen propiamente de nuestra naturaleza, si no están elevados por la gracia, por lo general son pensamientos que no nos acercan a Dios, porque además son del orden natural y Dios está en el orden sobrenatural. Sucede muchas veces que tenemos pensamientos sobrenaturales que vienen de Dios, que Él nos está moviendo y no nos damos cuenta, ¿sí? Muchas veces pasa eso, que suponemos que son nuestros y es Dios que está obrando. De eso también se trata aquí, de discernir. El padre Iparraguirre, es un gran comentador de los ejercicios, hablando justamente de estas reglas que va a traer San Ignacio y de la importancia que tiene, va a decir: San Ignacio insiste en estas reglas de tal manera que a toda clase de ejercitantes e incluso de ejercicios breves, ejercicios cortitos de pocos días, según el testimonio de su experiencia, se deben platicar. Lo que estamos haciendo ahora, dar las reglas de discernimiento siempre, insistiéndose en los tiempos mismos en que deben exponerse, es decir, desde el primer día, al comienzo. En eso estábamos ahora entonces. En estos días, comenzando los ejercicios, vemos las reglas de discernimiento. Y sigue el padre Iparraguirre. Y se comprende por la importancia intrínseca que tiene el llegar a conocer y discernir los diversos espíritus que en el ánima se combaten. Y pone 4 motivos. A. Es una experiencia que sobreviene enseguida que uno quiere comenzar a servir a Dios. Me pongo a servir a Dios y ya empiezo a tener movimientos en el alma que quizás han experimentado en estos días y no han podido discernir todavía.
Al menos, dice entonces, se siente más claramente su influjo. B. Produce tal desorientación y turbación y puede causar tales enredos que muchas almas pierden los ánimos o su orientación al llegar a esta coyuntura. Empiezan a tener varios espíritus, no saben discernir y quizás se desaniman. C. Es el lenguaje con que habla Dios al alma frecuentemente en la oración. Trascendental esto y en los ejercicios. Por tanto, es preciso entender este lenguaje. ¿Cómo me habla Dios? ¿Cómo me habla Dios? Sí, hay gente que tiene gracias especiales de tener una comunicación con Dios tan clara, tan evidente que es Dios, pero hay quienes no tienen esa gracia. La gran mayoría no, le habla por medio de las consolaciones que hay que saber discernirlas, por tanto. En general, sigue el padre Parraire, el juego, entre comillas, de consolaciones y desolaciones, que es los que vamos a ver, que se causan en el alma, tiene un sentido providencial. Vamos a entender cómo en todos los momentos de nuestra vida espiritual ya sople el buen ángel, y Dios y sus ángeles, o el demonio y sus ángeles soplen, por decirlo de algún modo, uno puede aprovechar, ¿sí? Tienen un sentido providencial que podemos resumir en estas pocas palabras: madurar las virtudes teologales, o si se quiere, madurar nuestra condición psicológica de hijo de Dios. Eso es lo que hacen estos espíritus si uno sabe discernirlos y aprovecharlos de la mejor manera. ¿Cómo se adquiere el discernimiento de espíritus? En este segundo punto vamos a decir algunas palabritas. Existe un discernimiento de espíritu que es carismático, es un don del Espíritu Santo, como mismo San Pablo lo refiere en una de sus cartas, que, bueno, algunos santos tienen, sobre todo se da en personas de mucha santidad, por ejemplo el Padre Pío, personas que saben dar un consejo totalmente sin conocer quizá tanto las circunstancias, sin pensarlo tanto, con una claridad excelente. Bueno, no se trata de eso porque de lo que vamos a tratar acá, porque esto es una gracia gratis data, lo que se llama, ese tipo de discernimiento carismático. Es un regalo que da Dios para el bien de los demás, del prójimo. Uno puede usar bien de eso o no. Pero es una cosa que Dios se la da a alguien o no se la da, punto. No es que... Entonces, lo que vamos a tratar aquí es del discernimiento adquirido. Es decir, el uso de las potencias espirituales, la inteligencia y la voluntad, animados por supuesto y movidos por la gracia de Dios, que nos va a hacer entender si los espíritus que nos mueven son buenos o son malos, ¿sí? Para eso hace mucho bien y es necesario la vida de oración. Si uno no tiene vida de oración, ¿cómo va a poder juzgar estas cosas? La lectura de la palabra de Dios, bueno, los mismos ejercicios en general, por supuesto. También el ejercicio de las virtudes. Mientras más uno sea virtuoso, más va a poder discernir. Bueno, y por supuesto también son de muchísima utilidad las reglas de discernimiento de San Ignacio. Y antes de decir algo de eso, déjenme aclarar que en todo esto no se trata solamente de un trabajo intelectual. Decir, bueno, no, si yo soy más inteligente o menos inteligente. Entra mucho en juego en todo esto el amor. El amor también discierne. Va a decir Santo Tomás, recordando las palabras de San Agustín, la prudencia, sí, que me hace distinguir lo bueno de lo malo, como va a decir también la carta a los Hebreos 5:14, San Pablo hablando de los que ya van creciendo en la vida espiritual, saben distinguir lo bueno de lo malo. La prudencia es un amor que discierne bien aquellas cosas que ayudan a atender a Dios de aquellas que nos impiden ir a Él. Es decir, comenta el Aquinate, amor que mueve a discernir. Es decir, vamos con el principio fundamento, primera parte. Quiero llegar a Dios, quiero unirme con Él, quiero ser santo. A pesar de todo, ya lo hemos visto, confiando en la misericordia de Dios. Bueno, vamos a seguir viéndolo. Ese gran deseo que es amor, en definitiva, me va a llevar a discernir, me va a llevar a distinguir una cosa de otra, lo que es falso de lo que es verdadero. Por eso todo esto que vamos a ir viendo y haciendo está movido siempre por ese amor a Dios que tenemos que suplicar. Y tenemos que hacer uso de estas reglas de discernimiento de San Ignacio, que son un tesoro como este librito, como todo este librito. De San Ignacio, bueno, se podrían citar artículos y libros sobre esto, ¿no? Es como que él resume en pocas reglas. Para la primera semana son solamente 14 y hoy vamos a ver solamente 4. La segunda parte que veamos, vamos a ver las restantes. Resume
15 siglos de historia de la iglesia, 15 siglos desde el Evangelio, obviamente, pero después todo lo que es los padres de la iglesia, los teólogos, el medioevo, todo resumido en 14 reglas. Por eso aquí está el dedo de Dios, como ya decíamos. Va a decir Pío XI del librito de los ejercicios, pero puntualmente hablando de estas reglas, por lo que dice justamente, dice: sobresalió y resplandeció como código sapientísimo y completamente universal de normas para dirigir las almas por el camino de la salvación y de la perfección. Y obviamente que si uno puede dirigir almas, también eso sirve para dirigirse uno mismo. De hecho, como vamos a ver, San Ignacio primero las vive él y después nos la da a nosotros para también vivirla. Y un director espiritual, si no tiene experiencia de discernimiento personal, muy pocas veces va a poder ayudar a otro, ¿cierto? Estas áureas reglas, va a decir el padre Villo Oslada en el libro ya citado, lo mismo que las elecciones, que la vamos a ver un poco después, son cosas que San Ignacio ya vivió al principio de su conversión, en su convalecencia allá en Loyola. Al padre González de Cámara, en su autobiografía, le dice San Ignacio, las había sacado de aquellas variedades de espíritus y pensamientos que tenía estando en Loyola, cuando se hallaba aún malo de la pierna. Y por ejemplo, para poner un ejemplo de la vida de San Ignacio, cómo él no obraba sin discernir. En nuestra vida a veces pasa eso, que obramos sin discernimiento, o sea, se nos ocurre un pensamiento y vamos hacia adelante, pero ¿realmente querrá eso Dios o no? Que yo estoy confirmado en gracia, soy santo, tengo que discernir, no todo lo que se me cruza por la cabeza es de Dios, pero no estoy hablando de cosas malas. Obviamente que si son cosas malas, Dios no las quiere. Estoy hablando de cosas buenas. Entonces San Ignacio, cuando le pedían, como ya comentamos, que escriba su vida, que comente cómo había vivido, no lo hizo, dice el padre González de Cámara, hasta que un día sintió haberle dado Dios grande claridad en deber hacerlo. Hasta ese momento no lo hizo, aunque le rogaron y le rogaron. Qué importante. Lo que queremos con estos ejercicios es descubrir la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Qué importante entonces es el discernimiento. Una cosa más que quería destacar en esto del discernimiento es la importancia de nuestros pensamientos. ¿Sí? ¿Qué pienso? ¿Qué pasa por mi cabecita en algunas redes sociales o por ejemplo cuando uno está por escribir un blog, te dice ahí el programita, la aplicación, ¿qué estás pensando ahora? Yo a veces tengo ganas de decirle a la computadora, ¿qué te importa que estoy pensando? ¿Qué voy a poner lo que...? Digo, nuestros pensamientos valen oro, son un tesoro que tenemos cada uno de nosotros. Ya decíamos al principio en esto de lograr este silencio, citando al padre La Palma, cómo lo que pienso es trascendental. Bueno, vamos a decir un poco más acerca de esto. El noble medita nobles cosas, Isaías 32:8. Después de decir el Salmo 94, 6, 7 y 11, cuán profundos son tus pensamientos, Señor, y que el hombre insensato no los conoce. Dice, Yahvé conoce los pensamientos de los hombres, son una cosa vana. Muchas veces son vanos nuestros pensamientos, es decir, se fuman, no tienen peso, no tenemos vida interior. Nos falta vida interior, ¿no? Como quien no tiene capas interiores, como que todo lo que tiene lo muestra hacia afuera. Eso no ayuda mucho las redes sociales a veces, en el sentido de que todo lo tengo que escribir, todo lo tengo que poner, tenemos que tener, y no mostrarle a todo el mundo nuestro mundo interior, por supuesto. Es algo, San Juan de la Cruz dirá, un solo pensamiento del hombre vale más que todo el mundo. Por tanto, solo Dios es digno de él. En otro lugar, el mismo santo, para lo insensible, lo que no sientes. Para lo sensible, el sentido. Y para el Espíritu de Dios, el pensamiento. En otro lugar, todo el mundo no es digno de un pensamiento del hombre, porque a solo Dios se debe. Y así, cualquier pensamiento que no se tenga en Dios, se le hurtamos. Le robamos cualquier pensamiento que no tenemos en Dios. Comentando aquella parte de la misa que en latín es sursum corda, levantemos el corazón, dice
Santo Tomás, citando a San Cipriano, sepa que no debe pensar en otra cosa más que en Dios. No solamente ahí en la misa, en la vida en general. Y uno puede decir, bueno, pero ¿cómo hago para pensar todo el tiempo en Dios? Bueno, la respuesta es el amor. Una persona que está enamorada de otra, o una madre con respecto a sus hijos, o padre con respecto a sus hijos, etc., no es que tiene que hacerse mucho propósito para pensar en la persona amada, ¿no? Incluso hay casos que hay que hacer propósito quizás para no pensar en la persona amada en el momento que hay que rezar o que... Bueno, así tenemos nosotros que pensar en Dios. Tiene que brotar del amor. Dios tiene que venir a nosotros, Dios, nuestra Madre del Cielo. Vivir en Dios, vivir en María, vivir así, de eso se trata. Y para nada esto en absoluto va a ser un freno al hecho de hacer otras cosas, para nada. Nada me hace hacer mejor las cosas que pensar en Dios mientras las hago, pensar en nuestra Madre del Cielo. Santo Tomás incluso va a decir, hablando de la virginidad, es decir, de la castidad consagrada, la virginidad se ordena al bien del alma en la vida contemplativa que consiste en pensar en las cosas de Dios. Quien vive la virginidad, nosotros los consagrados, incluso puntualmente aquí está haciendo referencia a los consagrados que viven vida contemplativa, es decir, sin contacto con el mundo. ¿Para qué lo hacen? Para pensar en las cosas de Dios. Pensar en las cosas de Dios. Los pensamientos, qué grande es esto. Y una cosa más con respecto a los pensamientos, que en sí mismos valen tanto, y es la relación que los pensamientos tienen con nuestro obrar. Hay un principio filosófico que reza así: todo desorden en el plano de la acción comienza por ser un desorden en el plano de la inteligencia. Si estoy haciendo algo que no debo hacer, que es desordenado, es porque primero lo pensé. Primero pensé en algo desordenado, algo... ¿Sí? Vean adentro de ustedes, examinen un poco sus obras, así, digo, como yo lo hago con las mías. Cuando uno hace algo que no... Bueno, ¿qué pensé? Cuando uno trata a una persona mal, le falta a la caridad. Si uno vuelve un poquito para atrás y mira los pensamientos, ¿qué pienso yo de esa persona? Si yo pensara de esa persona en lo que San Pablo me dice, que lo tengo que tener a todos como más dignos que yo, no podría tratarla mal. Si yo pensara de esa persona que es Cristo, lo que hacéis por el más pequeño, no podría tratarla mal. Bueno, ahí hay un problemita. Entonces los pensamientos que tengo influyen muchísimo en mis obras. El cardenal Pi ha dicho con mucha verdad: las acciones del hombre son hijas de su pensamiento, y agrega: todos los bienes de una sociedad son el fruto de las máximas buenas o malas que ella profesa. Lo mismo de la vida social. Y concluye: no hay ninguna herida, ninguna lesión en el orden intelectual que no tenga consecuencias funestas en el orden moral e incluso en el orden material. Y ahora les voy a citar un texto que hay que entenderlo con estas aclaraciones. Es un texto de un libro que no es religioso para nada. Es un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Es un libro de una persona rica de Estados Unidos, Robert Kiyosaki. Él dice que tiene ya dos papás, su papá propiamente y el papá de un amigo, que como segundo papá. Entonces un papá que le enseña a él a no ser rico y el otro que sí le enseña a ser rico. No, simplemente, ¿por qué cito este texto? Para que veamos cómo la gente que está viviendo para el mundo, en este caso para ganar dinero, puede enseñarnos a nosotros usar algunas cosas que ya dijimos citando autoridades, San Juan de la Cruz y demás, pero cómo ellas lo viven para ganar algo terreno, este dominio de los pensamientos, darle importancia a los pensamientos, y nosotros no lo vivimos para alcanzar algo tan grande como Dios. Entonces, tomar noticia de ahí, no es que con esto estoy diciendo que sean ricos con lo que voy a leer, no, que apliquen esto a la vida espiritual, que apliquen esto a la conquista del bien con mayúscula, que es Dios. Dice el autor: dado que tuve dos padres influyentes, aprendí de ambos. Tuve que pensar en el consejo de cada uno de mis padres y al hacerlo obtuve una valiosa perspectiva sobre el poder y el efecto de nuestras ideas en nuestra vida. Por ejemplo, uno de mis padres tenía la costumbre de decir: no puedo comprarlo. El otro padre prohibió el uso de esa frase. Él insistía en decir: ¿cómo puedo comprarlo? La primera frase es una declaración, la segunda es una pregunta. La primera nos deja al margen, mientras que la otra nos obliga a pensar.
Mi padre, el que pronto sería rico, explicaría que al decir automáticamente las palabras no puedo comprarlo, tu cerebro deja de funcionar. Al formular la pregunta ¿cómo puedo comprarlo?, tu cerebro se pone a funcionar. Él no quería decir con lo anterior que uno debe comprar todo lo que uno quiere. Él era un fanático de ejercitar la mente, la computadora más poderosa del mundo. Mi cerebro se hace más fuerte cada día porque lo ejercito, decía. Mientras más fuerte sea, más dinero puedo ganar. Creía que decir automáticamente no puedo comprarlo era una señal de pereza mental. Apliquemos todo esto a la vida espiritual. Aunque ambos padres trabajaban duro, me di cuenta de que uno de ellos tenía la costumbre de poner su mente a dormir en lo que se refería a cuestiones de dinero, y el otro tenía el hábito de ejercitar su mente. El resultado de largo plazo fue que uno de mis padres se hizo más fuerte financieramente y el otro se hizo más débil. Lo anterior no es muy diferente a una persona que acude al gimnasio a ejercitarse de manera regular en la comparación con alguien que se sienta en el sofá a ver televisión. El ejercicio físico adecuado incrementa sus oportunidades de salud y el ejercicio mental adecuado incrementa a sus oportunidades de riqueza. La pereza reduce tanto la salud como la riqueza. Bien, apliquemos esto, repito, a la vida espiritual. ¿Qué pensamientos tenemos nosotros de la santidad? Si me viene en el pensamiento, no puedo ser santo, hay que cambiar eso. Sí puedo con la ayuda de Dios. ¿Cómo no? ¿Cómo puedo ser santo? Ejercitar mi mente. Estamos haciendo ejercicios, ejercitando esto tan poderoso que Dios nos ha dado, que es la inteligencia, que es la voluntad, que es espiritual, para alcanzar entonces ese fin para el cual hemos sido creados, que tanto ya han reflexionado y que ojalá lo sigan haciendo. Hay congregaciones religiosas que todos los días, antes de comenzar a hablar, porque por lo general los religiosos tenemos a la mañana un momento de silencio hasta cierto momento, ¿no? Si tenemos la adoración al Santísimo o la misa, bueno, cuando está por comenzar el desayuno, en nuestro caso, que se reza el Ángelus, ahí nos ponemos a hablar. Antes no se habla, porque uno se está preparando para la misa, se está preparando para el encuentro con el Señor ante su presencia eucarística. Bueno, en ese momento de silencio se repite el principio y fundamento en algunas comunidades religiosas. Bueno, qué importante. Fui creado para Dios. Bueno, ¿cómo voy a hacer hoy para amar más a Dios? Usar la mente para eso. Darle vueltas al tema tan importante de nuestra santidad y usar esta potencia tan grande que Dios nos ha dado, que es nuestro pensar. Y ahora sí vamos entonces con las 4 primeras reglas de esta primera semana. Luego de esta introducción un tanto larga, pero necesaria para que se den al trabajo de aprender estas reglas y sobre todo de ponerlas en práctica en su vida. Vamos con el título en primer lugar. Va a decir San Ignacio, estamos en el número 313 de los Santos Ejercicios. Reglas para en alguna manera sentir y conocer las varias emociones que en la ánima se causan. Las buenas para recibir y las malas para lanzar. Y son más propias para la primera semana. Reglas para de alguna manera sentir y conocer. ¿Qué es sentir? Sentir es darme cuenta. Acá hay una emoción, acá hay un movimiento del alma, acá hay un viento del espíritu. Y conocer, ¿es bueno? ¿Es malo? Y reglas para en alguna manera, porque tampoco esto es algo matemático. Por eso las reglas hay que ejercitarlas, muchas veces hay que preguntar en dirección espiritual, consultar a un sacerdote, a ver, yo he discernido así, necesitamos todos de eso porque para ir creciendo en el mismo discernimiento. En este sentido, y volviendo un poco a lo que decíamos, a la importancia de los pensamientos, nosotros pensemos que nuestro interior es algo sagrado, porque nuestra alma es donde, nuestra inteligencia, es donde habita el Espíritu Santo, es lo que tenemos que hacer trabajar, entre comillas, de la mejor manera posible para llegar a Dios. Bueno, y así como yo no voy a dejar entrar en mi casa a cualquier persona, imagínense que se levantan un día de la mañana, van al comedor y hay una persona tomando un café con un diario. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, un gusto verlo. Y se van a preparar el café. Yo creo que no, ¿verdad? Entonces, o tampoco van a dejar la puerta abierta. Y bueno, quizás si entra alguien, no importa. Bueno, así nosotros tenemos que hacer lo mismo con nuestro interior. O sea, no puede pasar cualquier pensamiento por mi cabecita, por decirlo de algún modo. La cabecita es lo que usa la inteligencia, que es espiritual, para pensar, pero la inteligencia es espiritual, ¿eh? No puedo dejar que pase, repito, cualquier pensamiento por mi cabecita y dejarlo pasar. Ya está. Pasó, me quitó la paz, o pasó y me hizo...
No me di cuenta, no. Yo, con la ayuda de Dios, por supuesto, todo esto con la ayuda de Dios. No puedo hacer nada sin la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios y de María Santísima que intercede, tengo que ser dueño de mis pensamientos. Tengo que decir, este pensamiento no es de Dios, acá te quedás y te voy a combatir y te voy a combatir y te voy a combatir. Por eso esto es un combate, es un ejercicio. San Ignacio, una de las primeras veces que, después de convertirse, la primera vez que se estaba muriendo, dice que tenía ataques de fiebre y tenía un pensamiento que le venía de que era un santo, de que era un santo, y pensamiento contra la humildad. Y dice que le daba más trabajo rechazar ese pensamiento que la misma fiebre. Eso es combatir, eso es ponerle gana al mundo interior. Combatir. Y obviamente combatir para alcanzar la paz, para que no me dominen los pensamientos que no son de Dios. Bueno, vamos entonces a la primera regla, número 314. Dice así el santo: la primera regla en las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, acostumbra comúnmente el enemigo proponerles placeres aparentes, haciendo imaginar delectaciones y placeres sensuales, por más los conservar y aumentar en sus vicios y pecados, en las cuales personas el buen espíritu usa contrario modo, punzándoles y remordiéndoles las conciencias por las indéresis de la razón. Probablemente no sea este el caso de ninguno de ustedes que están escuchando esto, porque no creo que si ustedes quieren vivir en pecado mortal, se aguanten una charla de media hora de un cura que está hablando de cosas. O sea, pero bueno, la explico brevemente y me detengo más en la segunda, ¿sí? Acá está diciendo el santo: la persona que está en pecado y que no quiere salir del pecado, el demonio va a tratar de que no salga del pecado. Y le va a decir: mirá, no te vayas de este estado, es lo mejor para vos. Como le decían las criaturas a San Agustín, él mismo lo relata: te vas y nos dejas. Cuando él quería convertirse, seguían tironeando. No. Ese estado es el estado de quien no quiere salir. Y por eso el que peca, por lo general, después cae más abajo y más abajo, porque el demonio le va proponiendo más cosas y más cosas, y la imaginación, donde trabaja el demonio fuertemente, va suscitando, hay que probar esto y hay que probar lo otro, ¿sí? Por eso, no en pocos casos, por ejemplo, la homosexualidad o la pedofilia, son cosas que devienen después de mucho desorden moral, porque es como que, o cuando se mezcla también la sexualidad con el sufrimiento, con el dolor, son cosas. ¿Por qué? Porque el demonio va incitando más, y como si hubiera algo más, y cada vez se siente más vacío, entonces hace falta más. Bien, entonces hasta ahí, porque repito, ustedes, como yo, estamos en esta segunda, tratando de vivir la vida espiritual como Dios manda, a pesar de las luchas que tengamos, porque a lo mejor podemos tener caídas, pero estamos acá en esta segunda, por eso en esta segunda me voy a detener un poco más. Segunda regla: en las personas que van intensamente purgando sus pecados y en el servicio de Dios nuestro Señor devienen mejor subiendo, es al contrario modo que en la primera regla. Porque entonces, propio es del mal espíritu morder, tristar y poner impedimentos, inquietando con falsas razones, para que no pase adelante. Y propio del bueno dar ánimos, fuerzas, consolaciones, lágrimas e inspiraciones y quietud, facilitando y quitando todos los impedimentos para que en el bien obrar proceda adelante. Entonces, si yo quiero salir del pecado, si yo quiero purgar mis pecados, es decir, hacer penitencia, si quiero convertirme, si quiero ser santo, ¿qué es lo que quieren ustedes? ¿Sí? Bueno, esta regla es trascendental. Esta regla se tienen que aprender de memoria no hace falta palabra por palabra, la idea. ¿Qué va a querer hacer el demonio conmigo, con cada uno de ustedes? Y claro, obvio que no progresemos, que no salgamos que no, de la vida de pecado si ya me decidí salir, para que vuelva ahí. Y si salí y estoy purgándome, me va a morder, tristar, poner impedimentos, con falsas razones, con mentiras, con medias verdades. Entonces, a ver, yo se los digo, pero acá lo importante es que ustedes, en lo que quede de la hora que voy a demorar en terminar esta charla, hagan el ejercicio interno y decir: a ver, ¿qué pensamientos a mí me quitan la paz?
va a decir San Juan Bergman, todo lo que quita la paz es del diablo. Y perdonen que no deben saber latín, y no es que soy un genio en latín para nada, pero es la lengua de la iglesia. Quid quidaffer inquietudinem est a diabolo. Y ojalá uno podría grabarse esa idea en la cabecita. Y ojalá ustedes puedan dedicar después de esta charla un momento y decir, ¿qué pensamientos a mí me quitan la paz, me inquietan, me turban, me ponen triste? Y quizás el demonio ya le está suscitando a usted una tentación y decir, bueno, padre, pero hay que llevar la cruz, la tristeza es parte de la lucha. Y además yo, ¿qué dignidad tengo de ser feliz? Y yo tengo que estar triste, me merezco mi pecado. Todas mentiras. Todo es el demonio que sigue hablando ahí, no le hagan caso. Dios quiere que uno esté en paz. Ya lo vamos a ver, lo acabamos de leer. Propios del buen espíritu dar ánimo, fuerza, consolación, lágrimas, inspiraciones y quietud, facilitando y quitando todos los impedimentos para que el bien obrar siga adelante. Dios nos ama. Y el que ama trata de que la persona amada esté bien, esté feliz. Bueno, sí, hay que llevar la cruz. Pero llevar la cruz no significa estar triste, turbado, con falta de paz. No, son cosas distintas y eso es lo que hay que hilar los pensamientos, hilar fino y discernir. Dios me ama, Dios quiere que yo esté en paz, Dios no quiere que yo esté triste, no, Dios me quiere feliz, me quiere llevar al cielo con Él para siempre. Sí, habrá que pasar tristeza en momentos y Dios me va a dar la fuerza. Jesús estuvo triste en la agonía del huerto y era un cáliz que le mandaba a su Padre, como lo sabemos. Pero Jesús no vivió todo el tiempo un escrúpulo, si estará bien esto, estará mal esto, o qué será lo que el Padre quiere de mí. No. Y aún en ese momento de la tristeza no sabía que era la voluntad de Dios, eso, y que era voluntad de Dios esa tristeza, la voluntad de su Padre. Entonces cuidado en este sentido, porque en esta regla hay mucha tela que cortar, en esta regla hay mucha cabeza que poner, en esta regla hay muchas rodillas también que poner. Porque perdemos en ese sentido tiempo, el demonio con hacernos perder el tiempo ya como han ido escuchando estos días y algunos hacían comentarios por Telegram del valor del tiempo, ¿no? Es que hermosa esa parte del librito de San Alfonso María de Ligorio. Entonces, si el demonio me tira una idea, me pone la pulga en la oreja, ¿no? Como se suele decir, al menos en Argentina decimos así, una idea que me quitan un poco la paz y yo no me doy cuenta y me paso una hora pensando, me paso todo el día triste por no discernir. Y ya ganó tiempo, porque perdí tiempo yo, que el tiempo es valiosísimo. Entonces, dedicarse a ver esto, ¿no? Incluso cuando Dios nos tiene que corregir en algo, nos corrige, pero de tal manera que no quedemos con falta de paz. Uno de los primeros compañeros de San Ignacio decía, aunque al reprenderte te diga la verdad, si te inquieta no es del buen espíritu, porque el espíritu del Señor es suave y suavemente nos reprende. A ver, si ustedes, que muchos son padres o madres, tienen que corregir a un hijo, que es una cosa que hay que hacer a veces, ¿sí? Tenemos memoria, quizás, en mi caso tengo correcciones hechas por mis padres que me han hecho muy bien en mi vida, aunque me han dolido. Pero son correcciones hechas con caridad, aunque duelan, aunque haya que decir cosas fuertes. Pero uno lo hace de tal manera que la persona quede con paz, que entienda. ¿Cómo Dios no va a corregir de otra manera? Porque también puede decir, no, claro, me merezco este pensamiento, esta tristeza, porque Dios me está corrigiendo. No. Yo sé que pueden surgirle varias dudas en esto, quizás. Bueno, hay cosas que hay que consultar, no puedo responder a todas las cosas, obviamente, y también yo tengo mis límites al expresar esto. Vuelvan al texto de San Ignacio, pero es muy importante, y se pierde mucho tiempo por no discernir esto. San José de Cupertino, lo comentábamos en alguna otra charla, en otros ejercicios, si han visto ya la sabrán, pero él daba un grito cuando caía en éxtasis y se elevaba, ¿no? Le escuchaba decir el nombre de Jesús o de María y se elevaba. Y a veces se agarraba a los árboles y los arrancaba. Los niños se burlaban de él porque le decían Dios y él, bien, pegaba un grito a veces fuerte. Bueno, se estudió bastante ese grito en la causa de canonización para ver qué producía, porque si producía
inquietud en las personas, no es buen signo. Y Ernest G. lo va a comentar. El Espíritu Santo, comentando esto, ¿no?, comunica una gran serenidad a las apariencias más terribles, mientras que el maligno espíritu se conoce por una abierta agitación, aún bajo las más tranquilas apariencias. Bueno, mucho que trabajar en las redes. Seguimos con las dos siguientes. 316, la tercera regla, consolación espiritual. Llamo consolación cuando en el ánima se causa alguna emoción interior, con la cual viene la ánima a inflamarse en amor de su Creador y Señor, y consiguientemente cuando ninguna cosa creada sobre la faz de la tierra puede amar en sí, sino en el Creador de todas ellas. Asimismo, cuando lanza lágrimas motivas de amor de su Señor, ahora sea por el dolor de sus pecados, de la pasión de Cristo, Señor nuestro, o de otras cosas derechamente ordenadas a su servicio y alabanza. Finalmente llamo consolación todo aumento de esperanza, fe y caridad, y toda alegría interna que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud del ánima, quietándola y pacificándola en su Creador y Señor. Consolación espiritual, un movimiento interior que me lleva a todo esto. Crece la fe, crece la esperanza, crece la caridad. Han vivido eso alguna vez y lo van a vivir en los ejercicios mucho. Es un deseo interno que a veces es por lo que leo, por lo que escucho, por lo que medito, o a veces de imprevisto, sin pensar mucho, viene de ser santo en definitiva, de amar más a Dios, de perdonar al prójimo, de ser bueno. ¿Quién no ha tenido esa experiencia? Bueno, eso es una consolación espiritual, eso es algo que viene de Dios. El padre Casanovas va a decir que es la consolación espiritual una experiencia del amor de Dios, es decir, Dios nos ama siempre, pero a veces lo podemos experimentar, lo podemos sentir en sentido amplio, no solamente un sentimiento, flor de piel, sino también algo que brota del interior de nuestra alma. Y el amor hace felices a las personas, nos hace felices. La persona que ama o se siente amada es feliz. Entonces, tener una experiencia así del amor de Dios me hace feliz y me hace dar ganas de amarlo. Consolación espiritual. Hay que habituarse a este término. Ignaciano nos va a ayudar en lo que sigue, ¿no? Consolación espiritual. Como los apóstoles en el Tabor. Hagamos 3 carpas, dijo San Pedro. Qué bien estamos aquí, ¿no? Ven la divinidad de Cristo hasta donde puede verla a los ojos humanos. Y claro, eso les produjo una gran alegría, un gran consuelo, un gran aumento de fe, de esperanza, de caridad. Hagamos 3 carpas, ¿no? Ya vamos a ver algunas reglas para manejar mejor, para aprovechar más la consolación. Pero es muy interesante esto porque la consolación es la manera en la cual generalmente Dios nos habla. Si no me voy a detener ahora tanto porque vamos a detenernos en la plática siguiente sobre la regla de discernimiento. Pero bueno, eso es la consolación, ¿sí? Una experiencia del amor de Dios, un movimiento interior a que a veces incluso se va en lágrimas o en una emoción que nos llega a humedecer los ojos al menos. Bueno, vamos entonces leo un parrafito de San Juan Pablo II y vamos a la cuarta y última regla de este día. Dice San Juan Pablo II a los jóvenes, comentando aquella parte del Evangelio de Mateo, y la estrella iba delante de ellos, de los Reyes Magos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Los Reyes Magos llegaron a Belén porque se dejaron guiar dócilmente por la estrella, dice el Santo Padre. Más aún, al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Mateo 2:10. Es importante, sigue el Papa Magno, queridos amigos, aprender a escrutar los signos con los que Dios nos llama y nos guía. Cuando se es consciente de ser guiado por Él, discernimiento de espíritu, el corazón experimenta una auténtica y profunda alegría, consolación, acompañada de un vivo deseo de encontrarlo y de un esfuerzo perseverante de seguirlo dócilmente. A veces sucede que como nosotros somos cuerpo y alma, y somos un conjunto, digamos una unidad, pero a veces puede ser que en el plano interior haya consolación, haya una claridad, una paz, y en el plano más exterior no tanto, ¿no? Pero uno se queda con lo interior y está clarito que esto lo quiere Dios, aunque me duela si se quiere.
Bueno, vamos con la regla cuarta, número 317. Va a decir así el santo: desolación espiritual. Llamo desolación todo lo contrario de la tercera regla, así como oscuridad del ánima, turbación en ella, moción a las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo infidencia, sin esperanza, sin amor, hallándose toda perezosa, tibia y triste, y como separada de su Creador y Señor. Porque así como la consolación es contraria a la desolación, de la misma manera los pensamientos que salen de la consolación son contrarios a los pensamientos que salen de la desolación. Entonces, la desolación es todo lo contrario, ¿sí? No tengo ganas de rezar, no tengo ganas de hacer bueno, no me falla la fe, la esperanza, no tengo ganas de amar a nadie. Son momentos donde uno, vieron el Salmo, el Señor es mi pastor, ¿qué me puede faltar? Bueno, en el momento de desolación, el Señor es mi pastor, ¿qué me puede faltar? Señor, ¿querés que te haga una lista de todo lo que me falta? Uno puede hacer eso en el momento de desolación. Me falta esto. Bueno, porque uno está desolado, no hay que hacer esa lista. Bueno, si uno quiere hablar con el Señor en la confianza, por supuesto que lo puede hacer. Pero digo, de eso se trata, ¿no? De ver todo color negro. A veces puede haber cosas más fisiológicas o cosas psicológicas del momento, pero a veces son cosas bien espirituales, desolación. Desolación espiritual. Es una experiencia, como va a decir el padre Casanovas, de desamor. Es una experiencia, no siento que Dios me ama, no lo percibo así en sentido más interno, ¿cierto? Dios me sigue amando, obviamente, pero obviamente que duele mucho, que es duro, ¿no? Es duro estos momentos, son momentos de prueba, pero como decíamos antes, al principio, tanto en este momento de la desolación podemos aprovechar nuestra vida espiritual como en el momento de la consolación. Ya vamos a ver en la próxima plática las reglas de qué hacer en la desolación y qué hacer en la consolación. Hablando San Ignacio en su autobiografía del momento que estaba allí en Loyola leyendo estos libros de santos y demás, dice así, porque dice, había momentos, ratos largos que pensaba él en pelear por una mujer que no era ni princesa, no sé, se supone que es alguien, ya lo comentamos un poco antes, bueno, en fin, y ser un caballero y demás, y después pensaba en dejar el mundo y dedicarse a las cosas de Dios. Había todavía esta diferencia, dice, que cuando pensaba en aquello del mundo, volver a las armas, a los honores mundanos, a pelear por esa dama, se deleitaba mucho. Había un deleite sensible, mundano, humano, carnal, si se quiere, hasta cierto punto carnal, pero sobre todo de vanagloria, de cosas humanas propiamente. Mas cuando después de cansado lo dejaba, a ese pensamiento, hallábase seco y descontento. Y cuando en ir a Jerusalén descalzo, y en no comer sino hierbas, y en hacer todos los demás rigores que veía haber hecho a los santos, no solamente se consolaba cuando estaba en los tales pensamientos, mas aún después de dejados, quedaba contento y alegre. Mas no miraba en ello, ni se paraba a ponderar esta diferencia, como nos puede pasar a nosotros si no tenemos discernimiento, hasta en tanto que una vez se le abrieron un poco los ojos y empezó a maravillarse de esta diversidad y a hacer reflexión sobre ella, cogiendo por experiencia que de unos pensamientos quedaba triste y de otros alegres. Miren, qué clarito. Y poco a poco viniendo a conocer la diversidad de los espíritus que se agitaban, el uno del demonio y el otro de Dios. Este fue el primer discurso que hizo en las cosas de Dios, y después cuando hizo los ejercicios, de aquí comenzó a tomar luz, para lo de la diversidad de espíritus. Muy interesante, no merece comentario. Lo dejaban contento, alegre, otros dejaban triste, uno eran de Dios, los otros no. El padre Fabro, San Pedro Fabro, que fue el primero al cual San Ignacio le permitió también dar los ejercicios, va a decir así: otro día, visitando al maestro Pedro, estaba predicando ejercicios de mes a quien fue después San Pedro Canicio, dice, tuve algunos argumentos de grande evidencia, con los cuales más claramente que nunca entendí cuantísimo importa para discernir los espíritus, ya estoy hablando en general, ¿no? Más allá de la consolación y de la asociación en general, atender más que los pensamientos y hablas interiores al mismo espíritu que por los deseos y afectos, por la fortaleza de ánimo o por la debilidad, por la tranquilidad o la inquietud, por la alegría o la tristeza y por las semejantes afecciones espirituales se suele manifestar.
Porque por estas cosas, o sea, sentimientos y afectos, en verdad se puede juzgar más fácilmente el alma del alma y de sus huéspedes que por los mismos pensamientos e ideas. ¿Sí? O sea, si los pensamientos y ideas no puedo discernir, claro, voy a lo que me propone San Ignacio, que lo aclara también aquí más él. Voy a los efectos que produce, si me da alegría, si me da tristeza, si me da quietud, si me da paz, si me enfervoriza para la virtud, si no. Y el Padre La Palma también nos da algo más que nos puede ayudar en el discernimiento de todo lo que venimos diciendo. Una de las señales más ciertas para conocer las ilusiones del demonio y las inspiraciones divinas es ver si inclinan a soberbia o a humildad, a estimación propia o desprecio de sí mismo, a buscar la honra y alabanza humana o a huir de ella. Y aquel espíritu está más seguro de ilusiones que se inclina, o sea, más seguro de no caer en ilusiones, ¿sí? Que se inclina a pobreza y humildad y huye de las riquezas y honras mundanas. Y si advertimos con atención en las historias de los siglos pasados y en los ejemplos de nuestros tiempos, hallaremos que en los que han sido engañados ha precedido por la mayor parte dureza de juicio, poca sujeción al parecer ajeno, amor a la singularidad, que todas son señales de secreta soberbia y preanuncios de ciertas caídas. Porque así como en los movimientos naturales ninguna cosa cae sino de lo alto, así en lo espiritual, como está escrito, y cita el libro de los Proverbios, antes de caer se levanta el espíritu, y antes de hacerse pedazos precede la soberbia, y antes de la gloria precede la humildad. Estoy citando cosas quizás adelantándome un poco en los ejercicios. San Ignacio nos va a invitar a la humildad siempre, por supuesto, pero me parece importante darles una nota más, ya que solamente comenté 4 reglas de discernimiento. Otra cosa más que pueden ayudarles a discernir. Si este pensamiento me lleva a vanagloria, me enfervorece, me da fervor, quizás me pone... No puedo discernir por ahí porque me da alegría, pero me lleva a creerme mejor que los demás. Cuidado, ¿no? También por esa manera se puede uno aleccionar acerca de los pensamientos y para discernir entonces mejor. Bueno, ya terminando, por supuesto, siempre mirar a María Santísima, mirar a ella, nuestra Madre, pedirle a ella la gracia, la fuerza de discernir, a Nuestra Señora el buen consejo, que nos aconseje en cada momento qué tenemos que hacer, poner ante sus ojos, sus manos maternales, nuestras ideas, que ella nos ayude a ser personas, hombres, mujeres, religiosos, sacerdotes, religiosas, padres, madres, jóvenes de discernimiento, que mucho importa, muchísimo importa cómo llego a discernir qué va a ser de mi vida en adelante. Me aclaraban hoy, entonces lo digo, nosotros decimos que la página, que estos ejercicios se están dando por la página web o también en Telegram, que también aclaremos que están por YouTube, al sentido de que si ustedes quieren, no lo dijimos porque nos parecía que se sabía, pero es bueno aclararlo, si ustedes quieren, pueden, no voy a hacer esto más, no soy un youtuber, ¿no? Aquí abajo, darle clic, suscribirse al canal y dar clic a la campanita para recibir las notificaciones de los videos. Bueno, ánimo y adelante, con mucho fervor, y ahora pueden ya discernir si un pensamiento les viene a decir, ya me cansé de los ejercicios, me cansé de este cura. Bueno, busquen otro cura, sigan con el texto, al menos acá lo importante es San Ignacio, los ejercicios. Bien, no tengo ganas, va a ser mucho, falta mucho. Acuérdense, hoy es el último día, quizás hay que vivir así. Hoy le entrego a Dios esta hora, hoy me levanto más temprano, o mañana, porque hoy ya están levantados. Bueno, como sea, ¿sí? Pero no se desanimen, que si ya han alcanzado tantos frutos, hay unos testimonios tan hermosos, hemos podido leer en el canal de Telegram, o nos han llegado por algunas vías. Estamos empezando, imagínense lo que va a ser esto más adelante. Así que grande ánimo y liberalidad, que es un regalo tan grande que nos ha dado Dios, como me ha pasado y le ha pasado a tantos otros. Hoy también una persona que conocía me lo decía, los ejercicios cambiaron mi vida. Puedo asegurarles que los ejercicios van a cambiar la vida de cada uno de ustedes. Ave María Purísima, sin pecado concebida.